El amor de Cristo es particular y extraordinario. Nos llena, nos protege, nos sana. ¿Cuándo has sentido la influencia del amor de Cristo en tu vida? Acompáñame en esta lección de principios del Evangelio. Ya que estás aquí, ve conmigo esta lección hasta el final y aprendamos juntos cómo el amor de Cristo nos puede proteger y nos puede sanar. Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a una emisión de nuestro programa Principios del Evangelio de Ven Sígueme con Walter Posada. Gracias por acompañarnos, por nutrirnos con sus comentarios que pueden dejar aquí abajo, porque de esa manera nos enseñamos, nos edificamos mutuamente. Gracias también por seguirnos en todas nuestras redes, Facebook, YouTube, Instagram, todas Ven Sígueme con Walter Posada. Y gracias también porque sabemos que han empezado a practicar con nosotros el ABC de Ven Sígueme. Ama, bendice y comparte. Ama a las personas como Cristo las ama. Bendice a los demás con tu servicio y comparte todas nuestras lecciones. Bien, mis apreciados hermanos y hermanas, y hoy vamos a hablar acerca del amor de Cristo y cómo ese amor nos influye y cómo nos puede proteger y cómo nos puede sanar. El amor de Cristo es el mismo poder de la persona de Cristo. En la medida en que nosotros empezamos a gozar de su influencia, nosotros podemos ser más parecidos a Él y podemos empezar a expresar ese amor a todas las personas. Es como un poder invisible que puede llenar nuestro ser y nos puede ayudar a que podamos compartir también ese mismo esplendor, esa misma influencia y cambiar la vida de otras personas. Por eso es tan importante y por eso el Señor dijo que uno podría tener otras características, otras cualidades, haber adquirido otros principios, pero si uno no tiene amor o no tiene caridad, que es el amor puro de Cristo, no es nada. Nos podemos llenar de ese amor de Cristo en la medida en que nos acercamos a Él. Y para acercarnos a Él tenemos que hacer un proceso que es simple y sencillo, pero que muchas veces es doloroso, y es que tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento, como principio del Evangelio, viene después de la fe. En la medida en que ejercemos fe en Jesucristo, podemos tener el poder para arrepentirnos. Y en la medida en que nos arrepentimos, podemos empezar a tener el poder del amor de Cristo con nosotros, desarrollar ese amor y sentir cada vez más la influencia de ese amor en nuestras vidas. El Salvador dice en las Escrituras, utilizando una analogía de la gallina y los polluelos. Y eso lo vimos también, o lo estamos viendo esta semana también en el Ven Sígueme, donde dice el Señor: oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón. Mis hermanos, si tenemos un propósito de que nuestro corazón sea limpio y de arrepentirnos, podemos llenarnos de ese amor de Jesucristo y también podemos librarnos de nuestros pecados. Entonces aquí se produce algo que es como nosotros podemos recogernos de manera individual, de manera familiar y como iglesia cerca de Jesucristo, como si fuéramos sus polluelos y Él fuera esa hermosa gallina que con sus alas nos protege de todo mal, de todo peligro y que nos calienta, nos da su luz, su fuego. El Salvador a menudo dice en las Escrituras y sobre todo en el libro de Tercer Nefi lo menciona muchísimo: traed a mí, repite continuamente, tenéis enfermos entre vosotros, traedlos a mí. Cuando las personas entran en la influencia de Jesucristo, cuando nosotros mismos ponemos nuestra vida en la influencia de Jesucristo, nos podemos llenar de amor, pero algo que es muy importante, podemos ser sanos por Él. Podríamos pensar por un momento qué experiencias nos han permitido sentir el amor del Salvador. Yo recuerdo muchísimas, mis apreciados hermanos, y seguramente ustedes también. Recuerdo por lo menos el día en que nació mi hijo Pedro Daniel, mi primer hijo. Ese día fue maravilloso. Recuerdo que en la sala de partos yo tuve la oportunidad de recibir a mi hijo junto con los doctores y las enfermeras. Y cuando mi hijo nació y yo lo tuve en mis brazos, yo le decía a mi esposa que era un varón y yo lloraba y reía al mismo tiempo.
Entonces sentí la presencia del Salvador, sentí su amor protegiéndome, cuidándome, y sentí cómo su amor se expresaba a través de la presencia de uno de sus hijos que ahora iba a ser mi hijo en esta tierra. Mis apreciados hermanos, de esa misma manera, cada uno de nosotros puede tener experiencias espirituales que le recuerden el amor de Cristo constantemente. En la medida en que recordamos cada vez que Él nos da su amor, en la medida en que podemos hacer añoranza, remembranza de esos momentos, podemos estar más dispuestos de corazón a brindarle nuestro amor también a otros. El amor de Cristo nos permite despojarnos de todos nuestros pecados. Solamente por amor uno realmente puede cumplir los mandamientos de Dios y puede seguir a Cristo. Mientras no amemos a nuestro Salvador y a nuestro Padre Celestial, va a ser muy difícil que entendamos su doctrina y va a ser aún más difícil que guardemos sus mandamientos. A menudo oigo en la iglesia algunas personas pidiéndole a los miembros, sobre todo algunos líderes pidiéndole a los miembros que hagan X, Y o Z cosa. Pero pareciera que los miembros no tienen el deseo de hacerla. Y entonces siempre digo, tal vez no hay que apelar al hecho de pedir una cosa, sino más bien a enseñar la doctrina de Cristo, que es el amor de Cristo. Si nosotros enseñamos y nos llenamos del amor de Cristo, tal vez no necesitaremos demasiado que se nos diga qué cosa debemos hacer, sino que vamos a estar más dispuestos a hacerla solo por el hecho de que amamos a Cristo. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros podemos cumplir los mandamientos, porque amamos a Jesucristo y reconocemos su poder expiatorio y el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. El elder Neil Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles dijo lo siguiente: me maravillan los brazos del Salvador, llenos de misericordia y de amor, que envuelven al arrepentido, sin importar lo egoísta que haya sido el pecado que abandonó. Testifico que el Salvador puede perdonar nuestros pecados y está ansioso por hacerlo. Mis apreciados hermanos, como ya lo he repetido en otras ocasiones, qué hermoso es esto. Un apóstol del Señor, uno de sus siervos en esta tierra, testificando que el Salvador está ansioso por perdonar nuestros pecados, por llenarnos de su amor, por llenar nuestra vida de ese amor que nos puede transformar, que podamos despojarnos del odio, del rencor, del orgullo. Las personas que no tienen el amor de Cristo generalmente viven en amargura. A eso es lo que se le conoce en las Escrituras como la hiel de la amargura. No tener el amor de Cristo con nosotros. Nosotros podemos ser recipientes de ese amor en la medida en que oramos permanentemente a Él, en la medida en que oremos, en la medida en que busquemos sabiduría a través de las Escrituras, en la medida en que prestemos servicio a otros, porque de nada servirá leer las Escrituras y orar profundamente si no servimos a otros, si no socorremos a los necesitados. Dice Amulek, seremos como la escoria que no sirve sino para ser desechada. De esa misma manera, mis hermanos, si nosotros nos llenamos de amor, nuestra vida será más feliz, seremos menos propensos a discutir, a contender. A menudo veo aún entre los miembros de la iglesia contenciones por cuestiones políticas, por lo menos, porque el uno tiene un partido y el otro tiene otro. Y entonces aún en grupos de la iglesia vemos cómo nosotros como hermanos discutimos y casi que nos ofendemos. Esa es una clara muestra de que no tenemos el amor de Cristo con nosotros y que debemos buscar más ese amor para comprender, para ser pacientes con las debilidades de otros y para que otros también sean pacientes con las nuestras. Que ese amor pueda llenar nuestra vida y que nosotros podamos ser más parecidos a Él. Mis apreciados hermanos, vale la pena transformarnos y esforzarnos por ser más como Cristo. Les invito a que puedan practicar con nosotros el ABC de Ven Sígueme con Walter Posada. Amar a otros como Cristo los ama. Bendecir a otros con nuestro servicio y compartir todas nuestras lecciones. Un fuerte abrazo, mis hermanos de Walter Posada de Ven Sígueme. Recuerden, vale la pena esforzarnos cada día por ser más como Cristo. Un fuerte abrazo, les amo mucho. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí,
van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.